Este es el quinto episodio de una serie de 10 episodios sobre juegos. Les voy poniendo diferentes nombres a las series sobre juegos para que se distingan unas de otras, pero las encuentran en la misma lista, juegos y diseño. Tengo ya 27 episodios sobre juegos publicados, pero sigo con ganas de aprender sobre el tema. Hay mucho y lo investigo a través de entrevistas. Esta serie la hice sola, sin copiloto. En esta serie hay episodios con diseñadores y otros, que vienen de otras disciplinas y también diseñan juegos. Hay juegos sexuales, videojuegos, juegos para aprender sobre cambio climático o para integrarse a un nuevo país. Hay proyectos de México, Francia, España, Argentina, Perú y Chile. El invitado de hoy es Alejandro Iparraguirre, un diseñador de juegos, jugador y coordinador de videojuegos en la Secretaría de Cultura de la Nación en Argentina. Sí, la Secretaría tiene un coordinador de videojuegos. A mí, por lo menos, me sorprendió saberlo. En esta entrevista charlamos de diseñar videojuegos usando prototipos en papel, de juegos de roles para la educación y de ayudar a otros a enseñar cómo diseñar videojuegos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Alejandro Iparraguirre y soy en este momento productor y un pichón de diseñador de videojuegos. A eso me dedico hoy, digamos. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Bueno, cuando estudié, un poco la especialización la arranqué desde el secundario, porque fui un secundario técnico, un industrial. Me recibí ahí de técnico en electrónica, así que ahí empecé con una vinculación más tecnológica. Y después, por otro lado, me fui a estudiar marketing, nada que ver. La verdad que es ese quiebre del secundario que uno tiene que decidir rápido qué es lo que va a hacer de su vida para adelante, en esa presión social que uno tiene siempre de rápidamente escoger su vocación, como si fuese algo tan rápido. Y bueno, y en ese momento fue una salida rápida al marketing porque, bueno, nada, en ese momento entendí, me acuerdo que había leído un artículo creo que de la revista La Nación, que bueno, que me dejó porque me acuerdo que tenía un título como que era lo segundo mejor después de ser una estrella de cine es ser una estrella del marketing. Como buen artículo marketinero me ganó ya en el título, entonces yo empecé a leer y digo, a ver, yo nunca quise ser una estrella de cine, pero el marketing me interesaba, entonces empecé a averiguar un poquito más y me di cuenta que había marketing en todos lados, hasta en la iglesia, ¿no? Cuando quien sea el sacerdote, no importa la religión, digamos, sale a saludar a los fieles, es porque quiere que vuelvan. También los ama al prójimo, pero también quiere que vuelvan. Entonces empecé a entender que después yo era una salida rápida porque digo, me gusta lo comercial, era algo que las relaciones interpersonales me iba bien, me llevaba bien, y ya vendía cosas en esa época, así que me puse a estudiar marketing, y estudié 10 años de marketing después de ahí. Fue una constancia de tiempo, pero porque alargué la carrera, en realidad hice una tecnicatura primero en comercialización y después estudié la licenciatura, que nunca la terminé, la licenciatura en marketing. Y decime, ¿qué te llevó a los juegos? A los juegos me llevó una búsqueda vocacional, que ya la había arrancado antes. El tema era que yo empecé a unir la parte tecnológica porque trabajaba después haciendo páginas web y siempre me gustó la tecnología. Era algo que yo sabía que que era algo que me gustaba, pero bueno, faltaba como una especie de complemento. Siempre me gustaban las industrias culturales. Trabajé con música siempre. Me considero un músico, no soy un músico de estudio, digamos, pero soy músico de oído, de sentir, y sobre todo un melómano. Y la verdad que después la parte más lúdica en realidad fue como que me la topé, porque justo en un momento estaba buscando un videojuego para promocionar. Empecé por el lado de la publicidad, digamos, por el tema comercial, por el tema de los videojuegos. Me di cuenta que los videojuegos servían para promocionar, para hacer cosas. Siempre me gustaban los videojuegos, pero nunca o sea, de chico no, de chico era algo que me gustaba mucho, pero después de grande, bueno, pasa como pasa en la sociedad. Cuando sos grande no puedes jugar más, porque no sos serio. Entonces empieza esa situación. Incluso ya estando en juegos, no había concientizado la vocación, o sea, ya estaba trabajando haciendo juegos. Al principio, los primeros años, yo juego juegos más o menos hace 16 años. Y la realidad es que en los primeros años no había concientizado la vocación lúdica que tenía.
Y eso fue viendo a un diseñador que se llama Facundo Mounes, que justo me habían llamado para filmar un día de mi vida, y yo como productor mi vida era medio aburrida, no era aburrida, era porque yo tenía que llamar a todo el mundo, entonces no era muy vistoso hacer un día de mi vida. Entonces le agarré y le propuse a Facu, que él estaba trabajando en ese momento diseñando juegos, y él contó un poco esto de la vocación lúdica que él traía de su familia, y yo ahí rememoré que la única vez que yo no quería bajar a jugar con mi examen, yo viví siempre, me crié en un departamento. La única vez que me tocaba en el timbre y no quería bajar a jugar con mis amigos y quedarme con mi familia era los fines de semana de juegos de mesa. Los fines de semana de juegos de mesa con mi familia, yo tengo una familia grande, digamos, ¿no? Somos muchos hermanos. Y la realidad es que jugamos toda la familia y la pasamos tan bien. Y desde ahí, conectándome con ese yo interior, lo que me pasó fue que, claro, empecé a entender que, claro, que yo tenía una vocación lúdica, que era algo que me encantaba. Lo que pasa es que, claro, de vuelta, uno contrapone con esa idea de la sociedad de que cuando sos grande no podés jugar más, ¿no? Porque ya creciste, ya maduraste, ¿no? Con esa idea que estoy totalmente en contra. Y cuando decís que diseñaste juegos de mesa, videojuegos, todos, ¿cuáles? Mira, en realidad me acerqué siempre al diseño de juegos a través de los videojuegos, en un principio. Hoy te digo que, bueno, después cuando vos entras al diseño de juegos te das cuenta que el proceso del diseño de juegos es casi el mismo. Por ejemplo, un juego de mesa y un videojuego es más o menos lo mismo. Podría decir que casi todos los videojuegos se pueden prototipar en papel. Entonces empezás a arrancar y puedes prototipar una mecánica, te empezás a dar cuenta que el proceso es más o menos el mismo. Juegos de mesa he diseñado, lo que pasa es que también soy docente, entonces algo que me pasa es yo diseño a través de mis estudiantes también. ¿Por qué? Y porque todas las materias que hago las hago proyectuales. No me gusta convertirme en una estatua parlante que oriento conocimiento solamente para un lado. Entonces, generalmente hago materias que son proyectuales y diseño a través de eso. Aunque uno no parezca, va trabajando sobre ese diseño que no es propio, pero bueno, va un poquito ayudando o acompañando esos diseños. Y en un momento enseñé diseño de videojuegos y de trabajo, en realidad, porque no, quienes estudiaban no tenían una base de programación, de trabajo final hacíamos juegos de mesa. Y venían y siempre me decían, pero si la materia es de videojuegos, yo les decía, sí, pero el proceso de diseño es el mismo, así que estamos aprendiendo game design, diseño lúdico. Así que nada, diseñé un poco de todo. Y ahora, por ejemplo, algo que mucho hago es diseño de juegos de rol para educación. Ahora me vas a contar sobre eso, pero aparte de eso, vos sos coordinador de videojuegos en la Secretaría de Cultura de la Nación. Sí, sí, eso pasó también hace 12 años. Pasé todo el arco ideológico. Ya ese es como mi... llegué ahí a pasar todo el arco ideológico porque entré en el segundo gobierno de Cristina y ahora estamos en el gobierno de Milei, totalmente opuestos, en extremismo. Primero, algo muy raro fue que Argentina fue pionero en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. Y eso pasó en el año 2011 con la creación del MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Yo en ese momento, algo que me había pasado era, yo ya estaba en los videojuegos, más o menos desde el 2008, 2009, y algo que me pasó es, yo estaba primero todavía asimilando la alegría de haber encontrado el mejor trabajo del mundo, porque cuando trabajás con la vocación es lo más lindo que hay. Entonces, estaba como muy emocionado, era algo que me pasaba, y yo quería agradecerle algo a alguien, y me hice un compromiso conmigo mismo que fue decir, toda la vida, bueno, esta cuestión, ¿no? De la vocación, yo quiero ayudar a que la gente pueda trabajar, yo soy un idealista, empecemos por ahí, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ayudar a que la gente trabaje lo que le gusta. Y en videojuegos, digo, bueno, como encontré videojuegos, digo, voy a trabajar sobre esto. Entonces me empecé a vincularme con el fomento de la industria. Al principio lo primero que hago es acercarme a ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, entonces ahí como socio, después estuve en la comisión directiva, pero claro, cuando pasa esto del Estado me agarró una locura porque, y el trabajo fue muy gracioso porque yo fui a golpear la puerta a la Secretaría de Cultura todos los días después de ese evento, porque aparte el evento fue maravilloso, fue un evento que incluso parecía privado, ¿no? En esa idea todavía de que el Estado hace las cosas mal o no hace modernas o llega tarde, y qué pasa, ¿no? Porque el Estado es ese elefante viejo, gordo, enfermo, pero bueno, el día que llega todavía sigue pesando lo que pesa, entonces cuando baja el pie y bueno, y golpea, hace una onda expansiva grande. Entonces hay que esperar que la política pública llega, estoy hablando muy del Estado argentino, ¿no? Que es la experiencia que yo tengo. Entiendo que otros estados también pasan lo mismo, con otro tipo a veces de velocidad en políticas públicas, todo, pero en Argentina pasaba eso. ¿Y qué cosas pudiste ayudar a que pasen que estás bien orgulloso? Primero, los primeros años algo que pasó fue luchar mucho con los estigmas.
porque algo que pasaba era, ¿cómo los videojuegos, cultura? Y no, era como una gran discusión, ¿no? Es más, en las notas lo primero que me decían era, bueno, contame por qué pensás vos que los videojuegos son cultura, me decían. Y ahí algo que pasaba era, bueno, yo me agarré mucho cuando empecé a estudiar un poco, porque para el diseño de juegos tiene mucha teoría, mucha hasta filosofía, tiene un montón de aspectos que son interesantes. Yo tengo un perfil más bien de productor, más bien pragmático, no tanto académico, pero bueno, me llevó siempre a la academia porque la realidad es que no hay, estamos en una industria muy adolescente todavía, ¿no? Comparado con otras industrias culturales, no es nada. Uno piensa, ¿hace cuántos hacen videojuegos? 70 años, 60 años, bueno, depende de quién, depende de qué lado del prisma veamos esa historia, pero la realidad es que no hay mucho. Entonces, es una industria que no tiene mucho esa parte. Y la realidad es que al principio yo me basé mucho en un libro que es un poco la Biblia de la filosofía lúdica de Homo Ludens, de Johann Huizinga, que es un clásico, digamos, para quienes nos vinculamos con los juegos. Y claro, cuando vos ves ese libro, al principio, en el primer capítulo, deja muy en claro, Johan, que claro, que los juegos en realidad son más viejos que la cultura porque los animales enseñan jugando. Entonces, yo me agarré mucho de ahí porque, claro, tenía una cierta lógica y lo explicaba desde ese lado. Todavía el día de hoy que no tenemos una definición del concepto videojuegos académica y consensuada. Esa es la realidad. Entonces, la verdad es que al principio mucho era este tema de reconocimiento. Después había, bueno, un proceso de diseño de política pública. Pero en realidad lo que primaba en este evento era un mercado, ¿no? Que era básicamente lo que era desarrollar la industria, de alguna manera comercial. Entonces, un poco lo que hice fue trabajar acompañando ese proceso de mercado y tratando de que haya políticas públicas. Y después de 12 años, yo te puedo decir hoy que en Argentina no hay política pública para videojuegos. Hay muy pocas, hubo alguna vez alguna, pero bueno, justamente el decir hubo, una política pública se sostiene en el tiempo, digamos. ¿Cuál es la política pública que existe hoy? ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que yo te estoy diciendo, no hay políticas públicas. ¿Por qué? Porque para mí una política pública define un montón de cuestiones. Lo que pasó es que no se sostuvo en el tiempo. Hubo, por ejemplo, un financiamiento que se llamó Potenciar Videojuegos en la gestión anterior, que estaba buenísimo, que era un financiamiento hacia el desarrollo, hacia el principio de un desarrollo. ¿Para qué? Para poder después ir a buscar financiamiento privado, o sea, un apoyo del Estado prioritario en relación al desarrollo, sobre todo en la preproducción de un videojuego que es iterativa, que es difícil, que hay mucho riesgo. Y bueno, a partir de ahí, eso no se sostuvo en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no había una legislación. Lo que pasa que también hay una realidad que hay cosas muy básicas faltantes, no hay base tributaria. Yo soy monotributista en Argentina, por ejemplo, y cuando voy a seleccionar cuál es mi actividad como monotributista, no puedo poner videojuegos. Tengo que poner, o sea, que son los CLAE, que son los clasificadores de actividad, y la realidad es que yo tengo que poner que hago servicio de informática. Y yo, por ejemplo, estoy capacitando a un docente para que use juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. ¿Qué tiene que ver con servicio de informática? No, la realidad no. Entonces, por ejemplo, me pasé durante 3 años explicándole a la FIP, que es la recaudadora de impuestos tributarios. Bueno, impuestos tributarios es una redundancia, digo, de tributo, ¿no? De impuestos, que en realidad que no hacemos páginas web, que hacemos videojuegos, ¿no? Entonces pude lograr que me aceptaran dos claves, uno que es de desarrollo de videojuegos y otro que es servicio complementario al desarrollo de videojuegos. Y eso todavía hay que implementarlo porque justo en el medio cambió de gobierno. Eso es lo que pasa muchas veces con la frustración que uno lleva al trabajar en una política pública, porque claro, lleva tiempo a veces y cuando vos llegás de repente no hay una continuidad, entonces lo que vos hiciste por ahí tenés que volver de cero. Eso es muy frustrante, la realidad. Y ahora estoy justamente en ese plan. Entonces, al no haber base tributaria, imaginémonos que los mismos funcionarios y las funcionarias piden datos, y en realidad es una responsabilidad también del Estado hacer esos datos, y sobre todo si uno no arranca con una base tributaria, vos podés hacer muchas estadísticas, pero en realidad no arrancás no sabés quiénes hacen la actividad. Entonces, si no arrancás con eso prioritario, y es muy difícil. Si vos no tenés datos, diseñar una política pública es muy difícil. Muy bien, eso es lo que haces como coordinador desde la Secretaría de Cultura. Ahora vayamos a lo que me interesaba sobre el juego de roles para la educación. ¿Qué tipo de cosas haces? ¿Me contás un caso? Te cuento un inicio rapidito y te cuento un caso específico. Esto lo empecé en realidad en el 2011, que es donde se creó el MICA, justamente en ese momento. Yo conocí a una persona que básicamente me marcó la vida, que se llamaba Graciela Snaola. Graciela Snaola sigue siendo hoy el día de hoy nuestra madrina pedagógica, digo nuestra pensando y situándome en Fundab, que es una cooperativa de videojuegos que la fundamos con varias personas de la industria, fundadores de la industria de los videojuegos en Argentina. Y a Graciela, cuando la conozco, Graciela era psicopedagoga y ella era pionera, por ejemplo, en el año 2004, su tesis
doctorado de psicopedagogía lo hizo en la Universidad de Valencia y su tesis era videojuegos en espacio de aprendizaje y tuvo que recursar 2 años para que le aceptaran la tesis, porque claro, en ese momento no se entendía. Y con Graciela tuvimos un almuerzo de 3 horas en ese mismo evento, en el MICA, y nada, a partir de ahí empezamos a caminar juntos, porque bueno, yo en mi vida pensé que iba a ser docente, en mi vida vi la pedagogía tan cercana al diseño de juegos. Después, a medida que me fui instruyendo un poco más en todo lo que era diseño de juegos, me fui dando cuenta que era pegadísimo. Eran siameses, porque la realidad era que, es más, hay una de las reglas del diseño de juego que dice que cuando vos no tenés más nada para enseñarle a quien está jugando, no tenés más juego. Entonces, de repente te empezás a dar cuenta que, claro, están muy pegados. Y bueno, y a partir de ahí empecé a dejar de ser un desarrollador loco que pensaba que los videojuegos colaboraban con la educación o podían en realidad estar más situados en algunos procesos del aprendizaje, de la evaluación. Y la realidad que, bueno, ella tenía todo el fundamento teórico de todo eso, e incluso con ganas de hacer cosas prácticas. A partir de ahí empezamos a trabajar mucho, nos echaban de las escuelas en el año 2011, diciéndonos que estábamos locos. En la pandemia se desesperaron las mismas instituciones que nos echaban con llamarnos para decir, che, necesito recuperar el vínculo con mis estudiantes. Vos hacías jueguitos, ¿no? Y bueno, venía un poco con ese plan. Y yendo a un caso específico que está bueno para contar algo y entender un poco, bueno, algo que, por ejemplo, hacemos en Fundap es formar docentes. Por ejemplo, hubo un caso muy interesante hay una universidad el Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, que a nivel innovación educativa, bueno, digamos que por ahí es bastante pionero en Latinoamérica, como a nivel de innovación educativa, sobre todo en la formación docente que tienen. Y bueno, y ahí nos contrataron para formar docentes para que usen, por ejemplo, bueno, en varios casos, ¿no? En algunos talleres hicimos que tenían que ver con juegos de rol, por ejemplo, que es algo que usamos mucho, el tema de los juegos de rol, y empezamos a enseñarles cómo diseñar juegos de rol. Entonces venían docentes de muchas distintas especialidades, ¿no? Y no nos importaba tanto el contenido, porque en realidad esto se puede trabajar con cualquier contenido. Entonces de repente empezamos a generar, digamos, una formación, o sea, siempre haciendo un proyecto. En este caso lo que tenían que hacer era un juego de rol justamente para algún proceso de aprendizaje, podía ser para evaluación, podía ser para un seguimiento de esos estudiantes, podía ser para un tema de vínculo, podía ser con un objetivo de contenido. Y bueno, y hicimos varios juegos ahí de rol e incluso muchos de esos se implementaron. Lo interesante de eso es que fue una formación intensiva de una semana, fueron varias, en realidad cada una duraba una semana. Y algo interesante que pasó ahí fue que muchos docentes después me terminaron mandando cuando lo aplicaban los casos. Y estuvo buenísimo, porque la mayoría, bueno, con todos los casos fue positivo. ¿Hay algún como repositorio donde se puede ver lo que hicieron o se pueden como replicar esos juegos? Sí, en realidad todas esas estructuras las trabajamos en una plataforma que se llama Discord, que es una plataforma que se usa mucho para videojuegos. A mí me interesa mucho porque tiene una licencia freeware, con lo cual es un espacio seguro, no tenemos ningún código de seguimiento ni nada raro ahí. Pero Discord es una plataforma para comunicarse. O sea, yo digo si los tienen algún espacio abierto en... Sí, pero también se sí. pueden postear y, a ver, no es un repositorio, pero sí ahí, digo, lo que quedó ahí. No es que hicimos un repositorio público, tampoco es compartido para todo el mundo, porque aparte se dio dentro del marco de la universidad y la universidad con eso son bastante cuidados. Quedó en realidad, sí, subido en Google Drive, pero de vuelta, no hay de acceso No es público. No, la experiencia no fue de acceso público. ¿Y te parece que hay alguna posibilidad de poder hacer estas experiencias como más replicables para otros públicos? Porque estaría buenísimo que otros también lo puedan ver y, ¿no? Y se beneficien. Sí, en este momento me estoy riendo y te voy a contar por qué. A ver. Los videojuegos trabajan mucho en comunidad y es de compartir. Mi ideología es compartir, con lo cual esto que vos me estás planteando lo vivo de base. Siempre quise hacerlo de esa manera. No es que siempre quise, siempre lo hago de esa manera. El tema es que muchas veces, para que se forme una comunidad depende de un montón de personas, no de uno mismo. Uno puede tener una intención. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchos años intentamos generar desde Fundamos una comunidad de docentes. Y me pasó algo medio parecido como me pasó con músicos. Es muy difícil, en algunos casos, armar comunidades. Y la verdad que las comunidades de docentes hemos armado comunidades de docentes, pero se desarman. No siguen, porque generan conflictos, hay varias complejidades, hay muchos puntos de vista de las docencias, y la verdad que tuvimos bastante problema a la hora de generar comunidades de educación. Sí creo, y en algún momento tenía lo ideal de esto, es más, hemos empezado en la página de Fundab hace unos años. Hemos empezado una comunidad con la idea de que se muestren específicamente casos
y poder mostrar, y lo hemos empezado a hacer, y la realidad es que no tuvimos, en un momento se cortó esa participación y no teníamos contenido para seguirlo publicando. Así que tuvimos intentos fallidos de armar comunidades. Eso no implica que no compartamos. La realidad es que se acercan un montón de docentes y justamente algo que hacemos es compartirle todo el tiempo ese conocimiento. Obviamente ofrecemos servicio a instituciones, pero a lo que son individuos, en general nosotros desde la cooperativa tenemos los brazos abiertos y compartimos todo de manera libre y gratuita. Incluso seguimos el día de hoy formando gente, esa es la realidad. Entonces vos formás educadores y a la vez también formás diseñadores, porque entiendo que trabajás también como docente en la UBA, carrera de diseño. ¿Cuál es el diseño? En realidad es una materia optativa que se llama diseño y producción de videojuegos para diseño gráfico, para diseño, imagen y sonido, que por ahí esa era la carrera que no me salía, sí. Ese es diseño, imagen y sonido. En realidad el tema del diseño es algo transversal en videojuegos y es necesario siempre enseñarlo. Yo sí tengo que elegir alguna disciplina, porque claro, los videojuegos son multidisciplinarios. A mí me gusta decirle transdisciplinarios porque la realidad es que el diseño atraviesa todas las demás disciplinas y es la única disciplina de juegos que es propia. Todas las demás vienen de otros lados. Entonces, nos centramos generalmente en las materias que vienen por ahí, esto que es una materia optativa, entre otro lugar, en enseñar sobre todo game design, diseño lúdico. Ahora, la realidad es que también uno enseña otras cosas. No sé, cómo usar un motor y programarlo, cuestiones que tienen que ver con la interfaz del videojuego. Digo, hay un complemento de un montón de otras cuestiones que no es solo diseño. En esa materia es una materia grande. Yo tengo un promedio de 200 estudiantes por materia. De vuelta es todo proyectual, hacemos videojuegos en un cuatrimestre y trabajamos con un sistema de mentorías. La realidad es que tenemos un equipo, claro, tenemos 200 estudiantes, pero tenemos un equipo generalmente de entre 30 y 40 mentorías, que muchas de ellas son estudiantes que terminaron la materia y quieren estar vinculados con la cátedra, entonces se suman a hacer mentorías. O sea que son asistentes para vos. Sí, de alguna manera sí. También algo que ayudamos es les damos como esos primeros pasos a los que tienen ganas de formarse un poco de manera pedagógica. Cuando digo primeros pasos les ayudamos a armar una clase, no sé, una matriz de evaluación, yo que sé, un montón de situaciones donde por ahí les va interesando de una manera informal, porque imagínate que es una cátedra en FADU en la UBA, que yo la hago totalmente de manera altruista, porque los docentes titulares de las materias optativas no cobramos. ¿En serio? ¿Tenés 200 alumnos y no cobras? No, en la cátedra más grande de Latinoamérica de videojuegos, y no cobro, soy la anticasta yo. Decime una cosa, ¿y cuánto de juego hay entre vos y este equipo de mentores? ¿Cuánto para armar las clases y cuánto de este trabajo en equipo se traduce en juego también? Bueno, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Bueno, yo soy de la idea de que el juego, bueno, las relaciones personales tienen mucho de juego también, porque a veces el trato tiene que ver con eso. Entiendo que va mucho por ahí. A mí lo que me gusta hacer es eso, que por ahí, al principio, por ahí, cuando yo por ahí ayudo a docentes a armar una clase o algo, trato de sobre todo conocerlos, porque como en todo, hay que saber qué saben hacer o qué ya tienen, porque hay muchas cosas que las tienen y no saben que las pueden usar. Hay aptitudes que las tienen que por ahí no saben que las pueden usar para la pedagogía o que no saben que las tienen. Entonces, de repente, cuando uno empieza con ese vínculo, empezás a conocer ahí más y a partir de ahí empezás también a sugerirle y a darle espacios para que también creen su propio formato de clase que quieran. Yo siempre les tiro a lo lúdico. Pero bueno, dentro de lo lúdico uno puede hacer un montón de cosas. De repente arrancar con una trivia en una clase es algo que por ahí ya está más visto porque, bueno, uno se acerca más a esa situación. Pero la realidad es algo que a mí desde lo lúdico me gusta explicarles hay una cuestión ahí lógica que es que todos para mí nacemos diseñadores de juegos porque esa imagen de chicos, de chicas en la vereda peleándose con juguetes en la mano, básicamente no es que se están peleando porque sí, ahí está la diferencia entre un juguete y un juego. En realidad, la diferencia entre un juguete y un juego, básicamente, esto es muy común en el diseño de juego y uno lo empieza a aprender, que son las reglas, ¿no? Y básicamente lo que hacemos cuando somos chicos no nos estamos peleando, nos estamos anteponiendo reglas. Esa es la realidad. Estamos diseñando juegos. Y no todo el mundo concientiza eso. Cuando te empezás a dar cuenta decís, bueno, pero entonces es algo que me conecta desde chico. Claro, el juego es una actividad primaria del ser humano. Entonces, entender eso es una actividad. Y cuando vos le planteás eso, se empiezan a conectar con esa cuestión y corren esa barrera, ¿no? Esa barrera más formal, más antigua, más vetusta, más aburrida. Y bueno, y ahí empieza otro tipo de vínculo, otro tipo de relación y se relajan desde otro lado y entienden que puede usar el juego para cosas tan serias como el aprendizaje. y ahí en eso se genera algo interesante.
Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Juegos y Diseño, Educación en Diseño y Colectivos y Cooperativas de Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En otras entrevistas anteriores hablamos de usar los juegos en el ámbito de la educación. Por ejemplo, en el episodio 468 hablamos con Jordi Martin de diseñar escape rooms para la educación primaria. Él nos contó que está codiseñando juegos con maestros de colegios en España. Si no sabes cuál seguir escuchando de nuestras entrevistas sobre juegos, esa puede ser una buena punta. Sigamos ahora escuchando a Alejandro, que tiene muchísimo más para contarnos. ¿Y cuál es una buena dinámica que jugaste y que propones que te funciona? Jugar. ¿A qué? Generalmente me pasa eso. Por ahí el hecho de jugar con los docentes me pasa mucho eso. Los docentes miran al juego muy desde lejos. Entonces, cuando vos de repente les pedís que jueguen, vos decís, bueno, ¿qué juegan? Y primero les preguntás qué jugaban cuando eran chicos, chicas, porque al principio te dicen, no, yo ya no juego más, yo ya estoy grande. Entonces, lo que tratamos de hacer es, como técnica, en realidad, conectarlos de vuelta con el tema del juego. Ahora, ¿a qué juegan eso? Después tenemos un montón de otro tipo de juegos que trabajan, por ejemplo, dinámica de grupo, no sé, hay varios juegos. No sé, me acuerdo uno en particular ahora, que hay un juego muy clásico que es en grupo, donde de repente una persona tiene que desactivar una bomba y el otro equipo tiene un manual. Entonces y ahí trabaja uno la comunicación, empezás a ver de vuelta, ahí juegos hay por todos lados para hacer millones de cosas. Es más, a mí a veces me gusta buscar juegos que por ahí no son los clásicos que usan para este tipo de cuestiones y empezar a traer otro tipo de juegos distintos, o a veces estoy jugando un juego y me doy cuenta, che, esto lo puedo aplicar para otra cosa. Entonces, de repente tenés ese tipo de cuestiones donde cuando se empiezan a conectar con el juego, después los conectás con el contenido y ahí empiezan a entender todo mucho más rápido y les resulta muy natural generar el tema de juegos. Y rompen esa barrera de que se dan cuenta que pueden diseñar juegos y no quieren hacer el Fortnite, ¿no? Porque después nos encontramos con otra realidad que es los docentes tienen que hacer videojuegos y competir con el mainstream. Una locura, una locura. Pero bueno, eso venimos peleando con el Estado muchas veces. ¿Por qué tienen que hacer videojuegos y competir? Bueno, nos ha pasado en Fundar muchas veces que muchas dependencias de educación del Estado nos llamaban para contratarnos para enseñarles a programar videojuegos a los docentes. Entonces vos le decías, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? No, una hora y media más o menos. ¿Cuántos docentes son? 200 docentes son. Ah, bueno, van a hacer un encuentro. Sí, queremos enseñarle a programar videojuegos. Bueno, ustedes no tienen la menor idea de lo que es hacer un videojuego, les explica. Porque bueno, pues yo no, ya, encima que los docentes tienen un desafío enorme, quieren mantener la atención de los estudiantes y todo, los quieren exponer adelante de sus estudiantes para que compitan con juegos que lo hacen 300 personas durante 3 años. 300 personas que son profesionales en lo que hacen y invierten $300 millones. Y vos querés que un docente que cobra 3,50, encima programe, aparte de armar el contenido, tiene que programar un videojuego que compita con ese. ¡Qué locura! Bueno, eso nos pasa y el día de hoy nos sigue pasando. Entonces ahí te das cuenta que desde el Estado muchas veces no se piensa qué es lo que se quiere hacer. Muy bien. Y entonces hace falta más diseño, ¿no? En toda la ecología de los juegos. En todo. El sistema educativo está vetusto, es muy difícil entender, porque hay una cuestión ahí para mí ideológica también, ¿no? Yo abogo la construcción colectiva del saber. Y eso, bueno, me lo compartió mucho Graciela, ¿no? Cuando yo lo compartió, ella me explicó un poco cómo venía esto, porque esto es una teoría, ¿no? Es una locura y está hace muchos años. Sugata Mitra, un indio que hizo una investigación sobre el agujero en la pared, por ahí la conocés. No. Básicamente, ¿no la conocés? Bueno, básicamente él lo que hizo fue, puso una ruca en África, voy a hacerlo muy bruto y simple, ¿no? De vuelta, acuérdense que no soy académico, pero digo, no, él hizo una ruca de barro, había, no sé, en África, básicamente puso 4 computadoras conectadas a internet, satelital, cámaras IP para mirar, se volvió a India, se preparó una limonada y se puso a ver qué pasaba y empezó a observar y a registrar. Y lo que notó era que había un grupo de 4 chicos que, claro, las computadoras las empezaron a romper. Ah, sí, lo vi, eso. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, ahora sí. Bueno, y
Y uno de ellos, que era el líder, empezó a entender la acción-respuesta que había con las computadoras. Y empezó a aprender y les empezó a enseñar a los demás y cuidó una computadora. Y una quedó... Y ahí él un poco rememora esto, rememora porque esto de vuelta es algo más natural, más intuitivo, más temperamental del ser humano, que es aprendo algo y lo quiero compartir. Entonces esa situación hizo esta idea de la construcción colectiva del saber. Entonces yo voy a un aula, al aula de 200 estudiantes que tienen el miedo siempre, que es, si yo no programo, no puedo hacer videojuegos. Y lo primero que les digo, yo hago videojuegos hace 16 años y no programé nunca. Y cuando digo eso, dicen todos, entonces no tengo que saber programar. No, pero tenés que entender la lógica, la algoritmia. Vos tenés que saber que vos no podés hablar con alguien que programa y estás trabajando y no entender el alcance y la limitación de esa disciplina, sobre todo si haces producción. ¿Y vos ahora estás haciendo producción de videojuegos también? Sí, en realidad es lo que más hago. El tema del diseño de juegos, sí, porque no soy. Digo, también trabajo con los mejores diseñadores de videojuegos de Argentina. Entonces, algo que me pasa es aprendo un montón, pero siempre estoy con respecto al diseño, siempre estoy en el banco de suplentes. Esa es la realidad. Y me encanta estar en el banco de suplentes porque es una pasión que yo tengo. Encontré que me gusta, es una vocación. Pero la realidad es que producir es lo mejor que hago porque lo que hice toda mi vida. Produje música, produje de todo, desde páginas web. Digo, es lo que hago y es lo que me ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué videojuegos están produciendo? ¿Qué juegos? Mira, en este momento estamos haciendo 3 videojuegos. En realidad, 3 proyectos en Fundab. Hay 2 que son microjuegos, es como una especie de programa nuevo que armamos de microjuegos para armar juegos en poco tiempo, con poco recurso y que se publiquen rápido, con la idea de obtener una rentabilidad rápida. En ese caso estamos armando 2 videojuegos, uno que es un juego de duelos, un juego musical de duelos con estilo western comic, de eso de blues, ¿no? Esto es un caso donde vos entrás a un pueblo fantasma, varios pueblos fantasma, y de repente, claro, te empiezan a disparar, y de base suena música de blues, y cuando vos disparás, en realidad disparás notas, disparás solos de guitarra, solos de armónica. Ahí me estoy dando el lujo de tocar la armónica, porque yo toco la armónica hace muchos años, y bueno, nada, la música es algo que me gusta mucho también, entonces trato de meter un poco también por el videojuego, con otros amigos y todo. La verdad que está bueno porque lo disfrutamos, estudio de grabación, algo que yo ya lo hago hace mucho y me gusta. Y ese juego, nada, estamos en proceso de realización. Después hay otro también que es un laberinto, no un laberinto, es un maze, que no es lo mismo un laberinto que maze, tienen distintas conformaciones, pero bueno, es un laberinto, para los mortales es un laberinto, es lo común. Y básicamente es de terror asiático. Estamos trabajando con cuestiones, con temática asiática. De repente, por ejemplo, las paredes del laberinto son cañas, y la deidad que te sigue, porque obviamente tenés a alguien que te sigue, son todas, digamos, de mitología de terror asiático, así que estamos trabajando mucho con ese estilo. Y el otro es una propiedad intelectual muy grande, que yo en realidad la vengo haciendo hace mucho, que es muy, muy identitario mío, tiene que ver un poco con una cuestión mía, porque el proceso de diseño arranca desde una sensación mía de cuando yo era chico, criándome en el sur, en la Patagonia Argentina, y conociendo otra cultura que yo la conocí a través de los manuales Capeluz, que es la comunidad originaria mapuche. Básicamente, yo los indios los leía en el manual y tenían flechas y plumas, y la verdad que yo era chico y me ubicaba más o menos en 10 años, y mi mamá me decía, no cruces la ruta. A ver, ubiquemos a la zona, ¿no? Estamos hablando de un lugar que es una aldea montaña, se llama Villa Pegüeña hoy, en ese momento no estaba ni municipalizado, era el lago Luminí, para nosotros siempre fue el lago, que era una casa de mi abuelo que había ahí, que yo 4 meses de los 12 del año me pasaba ahí, y había 10 casas nomás, y claro, no había chicos y chicas de 10 años, estaban los mapuches, y mi mamá decía, no vas a cruzar la ruta, porque están los mapuches. Y yo, como buen rebelde, y con ganas de encontrarme cosas de la vida, claro, me crucé, me hice amigo de ellos, y claro, me daba cuenta que hablaban español, que no tenían flechas, que no tenían pluma. Y entonces empecé a ellos y a jugar con él. Bueno, ¿cómo me vinculaba? Jugando. Me acuerdo que jugábamos con un arroyo, que es un arroyo que viene desde el deshielo de un cerro que es el Batea Mahuida, y el arroyo se llama Pipilco, así se llama el juego. Pipilco tiene que ver con arroyo de enredaderas, y jugábamos a carreras con corchos y maderas, hacíamos como barquitos y jugábamos a carreras. Y un día un chico, mi amiguito, se lastimó y se raspó, entonces fue mi primera entrada a la comunidad, porque claro, estaban las casitas ahí que yo no iba, y entonces de repente, claro, me encuentro a quien después conozco, que es la abuela de él,
que claro, ella es una machi, es una chamán de la comunidad, que claro, justo encima estaba vestida de ceremonial, alpaca y plata, y claro, para mí venía alguien con brillos y todo, y yo no entendía qué pasaba, porque claro, al principio me había corrido de las plumas y de la flecha, pero de repente venía con mucha plata, mucho brillo, y encima venía y me tranquilizaba a mí, yo lo estaba llevando a él, que yo estaba nervioso porque quería que lo ayuden. Y entonces me tranquilizaba el chico y la abuela me tranquilizaban a mí. Yo le decía, no, pero él está mal. Y claro, la abuela me miró y me dijo, no, vos quedate tranquilo, no pasa nada. Y sacó unas hojas y lo empezó a curar con hojas. Entonces yo miraba y decía, no, pero para mí no tienen una crema, ¿viste? Para ponerle, porque claro, yo quería un producto industrializado, ¿no? Entonces, claro, como buen chico de ciudad me pasaba eso. Y ahí, en retrospectiva, yo miro y a mí me pasó algo que fue que yo cambié mi relación con la naturaleza. Yo como buen chico de ciudad iba y le cortaba la cola a las lagartijas para ver si realmente le crecían. Iba y cazaba mariposas y la ponía dentro de un frasco para verlas yo más y no tener que seguirlas. Y después entendí que seguir a la mariposa era entender más el ecosistema de esa mariposa y ayudarle. ¿Por qué le iba a matar? Si no tenía sentido. ¿Qué gano matándola? Entonces empecé con otra lógica. No digo que en ese momento pasó algo maravilloso y yo cambié, pero la realidad es que ese vínculo a mí me llevó a cambiar la relación con la naturaleza y empecé a tener otro tipo de conexión con la naturaleza. Esto en el juego no aparece. El juego en realidad es un juego de crafting, ¿sí? Donde vos sos una chiquera y tenés que cuidar a tu comunidad. Pero en realidad lo que cuenta un poco es cómo a través de esa disciplina, ¿no? De la curandería, el chamanismo, uno puede relacionarse con la naturaleza y a la vez la idea de la propiedad intelectual, porque no solo es un juego, esto es una propiedad intelectual transmedial. Por ejemplo, estamos empezando a trabajar con una obra de teatro inmersiva de esto. La idea es cómo a través de la relación con la naturaleza vos podés ir desarrollándote y no destruyendo la naturaleza, que el planeta Tierra, que básicamente ya lo destruimos. ¿Qué quiere decir que algo es de crafting? Eso no lo entendí. Crafting es un término que se usa mucho en juegos que tiene que ver con cruzar un elemento con otro. Es un mix, por llamarlo de una manera. Por ejemplo, el juego más clásico de esto es el Minecraft. De ahí viene el crafting. Es uno lo que hace es mezclar dos cosas. Básicamente, en la vida real, algo que me pasó fue algo que me encanta de los videojuegos, como buen ñoño que soy, que me gusta saber cómo funcionan las cosas. Sí, me tengo que poner a investigar. Y me puse a investigar. Además, encontré un libro de alquimia natural, y eso mucho místico, porque justo me encontré una amiga de hace muchos años que no la conocía, y ella editó un libro de alquimia natural que lo hacía con la familia. Entonces me puse a leer sobre alquimia natural. ¿Para qué? ¿Para hacer el juego? Sí, después el juego es un juego fantástico. Lo que pasa es que yo me voy a la base para poder investigar y de ahí saco mecánicas. ¿Y estos 3 juegos ya están publicados? ¿Se van a publicar? ¿Están en qué versión? Está en proceso. A ver, este último que te conté, Pipilco, que es el juego un poco más grande, este que tenemos, básicamente estamos en un proceso, hicimos una machinima, se llama, que es una animación que viene desde el motor, que lo que muestra es una secuencia de juego. Y esa animación, básicamente lo que empezamos es a buscar financiamiento y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que crear lo que se llama la Biblia transmedial. Así que estamos un poco en ese proceso de crear una Biblia transmedial, que son las bases de toda esa propiedad intelectual, con algunos diseños, algunas ilustraciones, con ese video y con mucha música, porque estamos grabando mucha música. Ahí, por ejemplo, me dio el gusto de aprender a tocar la flauta nativa americana. Algo muy loco, sí, que suena muy místico, muy particular, y bueno, me practiqué para eso. Es más, salió una melodía, y así que me dio gusto también de tocar ahí la flauta, así que también hacemos música bastante con eso, con muchos elementos tradicionales. Ahí grabamos una canción con, por ejemplo, un djembe, que es un tambor más africano, con el didgeridoo, que no sé si lo conoces, es un instrumento australiano, claro, muy interesante. Es más, el didgeridoo es el contrapunto de la flauta. La flauta es como un poco todo lo que está orientado hacia la luz, y el didgeridoo más a la oscuridad, ¿no? Trabajamos mucho con esa dualidad, que es un clásico, digamos, y ahí vamos. ¿Y qué le recomendarías leer a la gente que está empezando con esto de los juegos? Hablaste del Homo Ludens, que es un clásico, ya me lo recomendaron antes. ¿Hay otros más que se te ocurren? Sí, a ver, yo soy de leer mucho al estilo manual. Hay un libro, Gamefield se llama, básicamente es un libro. Bueno, explica un poco alrededor de todo esto. Viste, cuando yo decía recién que cuando uno diseña juegos, diseñas experiencias, ¿no? Y básicamente la experiencia lo que te genera es un sentimiento a alguien que está jugando. Y uno diseña a través de ese sentimiento. Entonces, básicamente esto te explica teoría de diseño o cómo trabajar con el diseño a través del game field.
que para mí es clave porque básicamente es la respuesta emocional que tiene alguien cuando está jugando. Y ese es el feedback final que uno necesita y real, concreto del lado del juego. Así que ese libro es muy interesante. Y por último, un libro que estoy incluso que me están llevando mucho a presentar, es más, ahora el sábado hay un evento y lo presento, ese libro es un videojuego que llama, un libro que se llama Los videojuegos como cultura. Ese libro que yo lo tomo casi como un manual, porque como te decía, no hay muchas definiciones académicas de esto. Y este libro, que lo hizo Daniel Muriel y Gary Crawford, es un libro que tiene mucha investigación y mucho sobre todo definiciones, pero que no ostentan que son definiciones. Y me gusta mucho porque tiene muchos ejemplos, tanto clásicos como ejemplos muy modernos. Perfecto. ¿Y en el futuro qué te imaginas haciendo? En el futuro, bueno, hay un tema ahí de la vocación que te dije. Primero, por empezar, me encanta mucho seguir haciendo esto. Mientras más, quiero dejar, o sea, no dejar, pero producir cada vez menos y diseñar más. Un poco de lo que hablamos recién, diseñar más juegos. La pedagogía es algo que sé que la voy a hacer todo el tiempo, toda mi vida, porque es algo que me marcó. Esta figura de si sos docente o no sos docente, yo creo que podés compartir un espacio de aprendizaje sin la figura de tener que ser docente. La verdad que yo nunca me sentí docente formal, por ejemplo, de alguna manera. Después me di cuenta que sí podía ayudar a ese proceso de aprendizaje un montón. Entonces, digo, es algo que sé que lo voy a hacer toda mi vida. Y después hay un montón de otras cosas que quiero hacer. Yo hoy tengo 43 años, pero sigo pensando en cosas vocacionales. A mí me gusta mucho, cada vez me gusta más el fútbol y cada vez soy menos fanático de los cuadros de fútbol. Más, me fanatizo más con las personas. Y eso me di cuenta que me gusta mucho el fútbol, pero me gusta desde el lado de que lo que yo puedo aportar, que es como en un equipo técnico. No sé si en una dirección técnica, pero en un equipo técnico me gustaría trabajar en equipos de fútbol. Y es algo que incluso estoy muy cercano a esa situación porque me he acercado a un club de fútbol barrial, que hace poco volví a vivir a un barrio de Munro, y el otro día pasé por un club y nada, y me acerqué y ofreciéndome, y bueno, me lo ven medio raro, porque no terminan de entender, claro, con una persona con el currículum, con lo que yo hago, que trabajo tantos años haciendo lo que hago, quiero ir a ofrecer de manera altruista algo, igual le hablas de vocación y te miran como, no sé de qué me estás hablando, como me van a robar, es raro. Entonces, como que todavía me miran raro en esa situación, pero bueno, ya tuvo otros vínculos, tuvo un vínculo también con el Club Independiente en algún momento, después cambió la gestión y quedó ahí en el medio, pero con la idea de ofrecer, de trabajar con los jugadores de fútbol, dinámica de equipo, otro tipo de cuestiones, más esta cuestión de que se conozcan. Otra cosa que me pasa es, hoy los videojuegos de fútbol, bueno, yo juego mucho, yo soy de jugar juegos muy raros y de estudiante, me la paso jugando juegos de estudiante, pero también por otro lado hay juegos muy independientes, raros porque experimentan, hacen cosas muy particulares, y después soy muy pochoclero en juego mainstream, juegos de tipo, no sé, el FIFA, por ejemplo, ¿no? El juego de fútbol clásico. Y de repente me doy cuenta que los juegos de fútbol cada vez tienen un realismo muy interesante a la hora de cómo a través de un videojuego uno puede trabajar un partido de fútbol real. Y en ese sentido tengo muchas cosas de cómo incorporar los videojuegos a esto. Como para aprender a hacer estrategias para los jugadores usando los videojuegos. Hay técnicos que lo usan esto. Hay un técnico que se llama Sampaoli que salió y es más, él mandó a hacer un videojuego, lo cual está totalmente errado, porque de vuelta a hacer un videojuego vos podés armar un simulador si querés, pero hoy ya el juego que hay, de vuelta, los juegos mainstream que hay de fútbol, me parece que no es necesario armar un simulador y no le vas a poder competir a eso. Por esto que contaba yo de la cantidad de gente que participa y la que invierte, esa estructura que tiene. Así que nada, eso es lo que me interesa. Después los jugadores juegan mucho fútbol y aparecen más en notas periodísticas mostrando ocio, y me parece que está bárbaro que lo usen como ocio y está buenísimo que se diviertan, pero creo que ahí hay mucho de trabajo que se puede hacer, de entrenamiento. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Diseñar juegos tiene que ver con una cuestión ideológica, la construcción colectiva del saber. Cómo jugamos y cómo diseñamos. En esta serie exploramos las dos, cómo se puede usar el diseño para jugar y cómo diseñamos juegos que a veces son videojuegos, otros juegos de mesas, de roles y también juguetes. Hablamos de juguetes sexuales, juguetes coleccionables y todavía nos falta hablar más sobre el diseño de juguetes. Vamos al juego de hoy. También este es del libro Invitación al tiempo explosivo, que me lo recomendó José Avellán, con quien hice la primera serie sobre juegos. Este se llama El juego del metro o del subte.
Cuando durante un viaje en subte la jugadora descubre una persona que lo atrae por cualquier motivo, debe decidir en qué parada va a bajarse y por qué salida va a ganar la calle. Nada puede desviarle de su camino. Si la persona escogida se baja en la misma parada y sale a la calle por la misma salida, la jugadora tendrá que entablar conversación con esa persona sin molestarla. Este es un juego planteado por Julio Cortázar en su cuento Manuscrito hallado en un bolsillo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y X o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.